¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Pues nada, bienvenidos a una entrevista más de mi experiencia con. Sabéis que es un canal únicamente para compartir experiencias que pueden ayudar a otras personas que tienen que pasar por las mismas situaciones. Y hoy estamos con Sonia. Sonia, ¿cómo estás? Buenos días. Genial, como siempre. Que nos va a compartir, creo que, experiencia con el duelo, ¿no? Entonces, Ajá. Sonia, pues la entrevista es tuya. ¿Qué pasa con ese duelo? ¿De qué estamos hablando? ¿Fue de un duelo en especial o de varios? Fue un 2 por 1, Uh-huh. ya que me ponía, el duelo fue de mis abuelicos, mis yayos, que hicieron en gran parte de mi vida tarea de padres. En la infancia casi prácticamente vivía con ellos, o en épocas vivía con ellos. Los dos se enfermaron a la vez en cuestión de meses de la misma enfermedad, que fue leucemia, cáncer de sangre. Fueron versiones distintas de leucemia, era un poco más agresiva la del yayo, el yayo también era un poco más mayor que la yaya y entonces el yayo fue más rápido. Empezaron a buscar a alguien para que los cuidara, estuvieran allí pendiente, porque el yayo empezó, en realidad el bajón de él no vino por la leucemia, vino como por muchos abueletes, se caen, la Pero cadera... vamos por partes, Sonia, vamos por partes, perdón que te interrumpa. Primero, es entendible que tenías un enlace emocional muy fuerte con ellos porque de alguna forma te estaban criando, ¿no? Correcto. Segundo, ¿cómo te enteras de esto? O sea, de pronto te dice el yayo, pues tengo cáncer, ¿y cómo reaccionas? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo? Lo tomé bien porque cuando se los detectaron estaban de salud y de todo, de chapa y pintura, estaban genial, ¿vale? De hecho, el problema no empezó, o sea, aunque estuvieron así tiempo y estaban bien, se les fue tratando y tal. El problema era lo que te decía, se cayó la cadera, se quedó encamado y como mucha gente que tiene otra enfermedad, la cama les mata. Como estuvo encamado mucho tiempo, ya perdió masa muscular, ya no quiso empezar a caminar y de ahí pasó a silla de ruedas y ahí fue donde la otra enfermedad se le comió. Pero la leucemia en realidad no se le comió hasta que mi abuelo no entró en cama. Eso fue el antes y el después. Si mi abuelo no se hubiera caído, hubiera aguantado mucho más tiempo como la leucemia, como la yaya, súper bien con sus leuqueran y sus medicinas y sus no sé qué, bastante estable. Fue la caída de la cadera lo que se lo llevó por delante y fue un bajón en muy pocos meses. En 3 meses fue el bajón. Okay. Y ahí ya nunca más se levantó de la cama. Ok, de acuerdo. Y entonces mueren. ¿Qué pasa? Muere primero tu yayo y luego tu yaya, ¿no? Ajá. Como 1 año y medio más tarde la yaya, sí. Vale, Con el yayo estuve hasta el final, y con la yaya pues por 6 meses no, porque en los últimos 6 meses me salió otra oportunidad de trabajo y tuve que retirarme de la yaya, pero el yayo sí, hasta el final, hasta el último día. Cuando tú sabes que ya es irremediable, o sea, ya sabes que es un hecho que va a morir, esas visitas al yayo, ese compartir con el yayo, Sonia, ¿cómo era? ¿Era triste? ¿Cómo te sentías tú respecto a que sabías que se iba a ir? Era genial. Primero, porque yo me sentía un poco devolviendo todo aquello que me dieron, porque mi infancia fue fantástica, porque mi abuelo además es un montañero famoso a nivel de España. Fue el primer español que escaló el Eichberg con 2 montañeros más. De hecho, tiene vídeos en Al filo de lo imposible. Mi abuelo es Luis Alcalde y lo intentaron con Rabadí Navarro. De hecho, murieron en el intento. Mi abuelo fue el único superviviente. Entonces, compartir con mi abuelo, devolverle un poco de la infancia que me dio de montaña y todo lo bueno que me enseñaron, para mí era perfecto porque a nivel emocional era un poco como disfruto al final, os acompaño yo, puestos a buscar a alguien que sea yo, ellos contentos de que fuera la Sónica, porque yo siempre he sido la Sónica, además me han criado ellos, la Sónica, entonces ellos encantados. Además, con el carácter que me caracteriza, pues para el yayo verme entrar le cambiaba la cara. Más que, date cuenta que como la vida es un ciclo, acabamos donde empezamos, con lo cual los ancianos acaban siendo bebés. Con lo cual entraba por la puerta donde estaba en la cama, yo lo levantaba, le hacía el desayuno, Entonces cuando me veía era como estar de así, hacer esa carita de por las mañanas. Y además, pues todos los días manteníamos las mismas conversaciones. Todos los días me decía, ay, Sonica, cómo me duelen los pies. Y yo todos los días le decía, no me extraña de llevar tacones. Él todos los días me decía la misma frase. Yo todos los días, bueno, yo le cambiaba la broma. Había días que le decía, ya, yo eso es de bailar salsa. Todos los días no, él no se acordaba y todos los días le hacía una broma y se levantaba ya riéndose. Le tocaba un poco los pies. Tiempo más tarde, ese dolor de pies se descubrió que eran úlceras, que estaban en proceso, luego salieron. De hecho, una úlcera hubo que amputarle hasta el dedo pequeñito porque no se le pudo curar la úlcera. Entonces, al principio, cuando era el cachondeo, no sabíamos que como 6, 7, 8 meses más tarde lo que estaba gestando eran úlceras.
Ok. Entonces, pues bueno, yo lo llevaba con toda la alegría con la que se puede llevar una situación así con una persona encamada que entró en el infrapeso, perdió completamente el gusto, con lo cual no quería comer, no quería. Si con los ojos cerrados le podías decir que comía lo que sea y le entraban ganas de vomitarlo, no quería comer. Entonces, bueno, pues tenía sus puntos que tienes que llevar cada día, pero yo lo llevé en todo momento de la forma más alegre que era lo que yo le podía aportar en ese momento. Yo, por ejemplo, él le estaba encantado porque mi abuelo siempre ha sido muy presumido, entonces yo me lo llevaba como un pincel. ¿Por qué? Porque toda mi vida la abuela le cortó el pelo hasta que yo llegué a la casa y a mí ella le dijo que no se lo cortara más, que me lo corta la chica. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo lo dejaba metrosexual. Yo no le cortaba el pelo, yo le cortaba las cejicas, le sacaba los pelicos, le hidrataba. Entonces estaba, ay, es que la chica me cuida muy bien, la chica me da masaje, la chica me tiene hidratado, y mi abuelo iba como un pincel todos los días. Entonces, Ajá. esto era lo que yo le podía aportar Ujú. con todo lo que supone la denigración, porque es esta la palabra, que supone en determinadas condiciones hacerte viejo de determinadas maneras. Ujú. ¿Vale? Sonia, Porque, dime. eh, había una Sonia de cara a ellos y una Sonia tras bambalinas, me refiero. Uno entiende que muchas veces es importante que tu estado anímico sea positivo cuando estás con personas que se están muriendo, ¿no? Pero otra cosa es cuando no te están viendo, ¿no? ¿Cómo llevabas esa parte? ¿La llevabas? Pues en un 95%, tanto de cara como de espaldas, porque era algo interiorizado. Interioricé el proceso, interioricé no que perdía a mis abuelos, sino que la vida me daba la oportunidad de despedirme de ellos con largo recorrido. Entonces fue un proceso muy paulatino. Siempre explico en mis terapias que la mayor parte de la infelicidad viene por elegir una perspectiva equivocada a la forma de ver una experiencia. Entonces era algo interiorizado. Yo lo consideré como una oportunidad de despedirme, de disfrutarlos y de descubre tus talentos, ponlos al servicio de la humanidad. Yo soy con un carácter muy fresco, entonces eso es lo que les podía aportar, mi cariño y mi cuidado, y me centré en eso, en la oportunidad y en darles lo que yo podía ponerles. Entonces, en un 95%, hombre, siempre tienes algún momento en el que te vas a tu casa y dices, jolín, se me van. Pero como me dio tiempo a decirles cuánto les quería, cuánto agradecía todo lo que me dieron, como tuve unas conversaciones tan especiales al final de nuestros días juntos, cuando me cogía la mano, pasaron tantas cosas bonitas, porque a este proceso se le junta además una cosa súper especial. Yo en este proceso de esos 2 últimos años, desde que yo empiezo a trabajar con él hasta que se muere, yo me quedo embarazada. Mi abuelo, cuando ya estaba, porque todos los días la misma frase, me duelen los pies, pero había una segunda, Sonica, estoy cansada de vivir. Y yo le decía, ya cariño, pero que es que esto no lo elegimos nosotros, que tú tienes que estar aquí hasta que se decida lo contrario, que esto es lo que hay. Entonces vamos a llevarlo de la mejor manera. Cuando él se entera de que yo me quedo embarazada, ponte que sea al casi el año de estar, aún me quedaba otro año de vida, mi abuelo, aparte de decirme estoy cansado de vivir, empezó a decir, yo quiero aguantar hasta verle la carita al sinvergüenza. Yo quiero aguantar hasta verle la cara. Entonces, el último año, que yo estoy segura que igual que la caída le aceleró la muerte, el nacimiento de mi hijo aguantó como buzo bajo el agua. Y decía yo, aquí aguanto, si no se hubiera ido antes. Si no hubiera estado embarazada, él se hubiera ido antes. Pero dijo que él no se iba hasta que no le viera la cara. Para levantarlo todos los días era complicado subir de él. Yo me inventaba estrategias para cómo pasarlo de la cama a la silla todos los días, etcétera, etcétera. Me monté un montón de estrategias, pero eso fue complicando, porque yo empezaba a tener barriguita y a veces para meterlo en la ducha me lo cargaba en brazos, como cuando entras a la novia en la habitación. Me lo cargaba así, lo metía en un asiento en la silla, etcétera. Entonces con barriguita se fue complicado. Yo buscaba el lado positivo. Yo cuando levantaba de la cama, él todos los días, embarazada de un mes, hasta los 9, me decía, ponía la oreja en la tripa y me decía, yo lo oigo. Él desde un mes lo oía. No me oía a mí gritarle ya yo para, pero él oía al niño. Pues el feliz y dijo que aguantaba. Y de hecho fue así. Aguantó hasta que el niño tuvo como los 3, 4 meses o 5 meses que me dijo, ya no puedo más. Y le dije, me parece bien. Los últimos meses, el último casi año, a mi abuelo, como era cáncer de sangre, una vez al mes le ponían una transfusión de sangre. Esa es una de las razones por las que ahora soy donante de aféresis y en mi canal de YouTube hay un vídeo especial. Mi canal de YouTube, ya aprovecho, Sonia Andrío Alcalde, hay un vídeo que se llama
si quieres salud, da salud, y es una colaboración con donantes de sangre. Desde ese día yo soy donante desde hace años, es un poco para devolverle al universo parte de lo que me regaló, porque gracias a las donaciones mi abuelo pudo estirar su vida más hasta ver la carita del bebé. Entonces yo, por ejemplo, me hice todas las noches del hospital una vez al mes, embarazada hasta de 9 meses, yo dormía en el hospital a su lado y nos conocían como la nieta y el abuelo más adorable. Todos los meses nos conocían por el nombre. Me decían, cariño, tú no deberías estar aquí en este estado, en una planta de cáncer, en una planta de no sé qué. Yo le decía, yo no lo voy a dejar. O sea, estamos aquí los tres mano a mano hasta el final, hasta el final. Entonces, bueno, pues si me preguntas cómo lo llevaba dentro y fuera, pues en un 95% lo llevaba igual de alegre fuera que dentro. Ok. Porque ¿Te lo pidió tenía ayuda, muy... Sonia, en algún momento cuando te decía no quiero vivir más, te pidió ayuda para dejar de vivir? No. No, me expresaba simplemente que estaba cansado y que mi vida, mi abuelo ha tenido una vida muy buena, muy larga, muy sana, de hacerse montaña toda la vida, de disfrutar de los Alpes, de disfrutar de... Ha vivido mucho, ha vivido bien, ha tenido calidad de vida, ha tenido amor, no ha tenido carencias económicas, ya estaba todo hecho. Lo que quedaba ya era penoso. O sea, porque llegar a estas edades, date cuenta una cosa, estamos hablando de las partes bonitas, pero está la parte de cuando un ser humano tiene que hacer necesidades y está encamado y que pierden el control del esfínter y que se pasa mal viendo a tus seres queridos teniéndote que limpiar el culo. Esto es así, ¿vale? Entonces ya llega una parte que es denigrante, entonces el ser humano no quiere, pues, si ya lo he hecho todo, lo que me queda, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para sufrir yo, para hacer sufrir al resto si esto ya no tiene arreglo? Si se quedó en el infrapeso. Mi abuelo era una caja de huesos. O sea, en las rodillas había que poner un cojín en mitad de las rodillas porque era tanto hueso que se hacía moraduras de la noche. Entonces dices, ¿para qué? Son situaciones penosas. Yo recuerdo, por ejemplo, una situación penosa de que, claro, tú estás embarazada. Las embarazadas, por si alguien no lo sabe, tienen el superpoder del olfato, ¿vale? Hueles todo. Hay olores que te molestan. Entonces, tener que trabajar con una persona mayor que a lo mejor se caga encima. Él lo pasaba mal, yo lo pasaba mal. Yo encontré una técnica, por si a alguien le sirve. Yo conseguí aprender a cortar la nariz, en la respiración, lo voy a hacer ahora mientras hablo. Ahora todo lo que esté hablando lo voy a estar hablando solamente con la boca, no voy a estar respirando absolutamente nada. Aprendí esta técnica para evitar, voy a hablar ya normal, para evitar situaciones incómodas, claro, en las que estás embarazada, son olores, son situaciones y te entran arcadas. ¿Cómo se tiene que sentir esa persona? Claro. Sí, son Entonces complicadas. yo encontré este método para no hacerle daño, porque no es de plato de gusto este tipo de situaciones. Entonces yo encontré este método para poder llevar mi embarazo, que la gente me decía cuando nació mi hijo, pero ¿y por qué sigues trabajando? Tendrías que estar más de baja, pero tienes un bebé, ¿cómo haces? Digo, yo le decía, digo, a ver, es igual un bebé que un anciano. Cambio pañal a uno, cambio pañal a otro. Hago un potito a uno, hago un potito a otro. Me gatea a uno, se me escurre por la cama el otro. Digo, yo me ponía a hacer potitos y hacía de 2 en 2 y cambiar pañales uno detrás de otro y echaba a dormir uno detrás de otro y los consentía uno detrás de otro. Pues a mí pues tenía 2 bebés o 2 ancianos, como lo quieras Claro. mirar, yo lo llevaba perfectamente. Pero importante, Sonia, muy importante lo que estás compartiendo, porque hay mucha gente que piensa que el duelo por la muerte, inclusive el propio acompañamiento a la muerte de un ser querido, tiene que ser algo súper trágico y súper dramático. Y sí es cierto que es duro muchas veces, pero no tiene por qué ser como lo vivimos convencionalmente, como lo estás diciendo tú, ¿no? Pues tú lo viviste de una forma bastante amena por todo lo que se vio, tuviste tiempo de hablar con él, también es cierto que él se prestaba, hay personas que no se prestan para que haya esa comunicación, pero que fue mucho menos trágico y dramático de lo que tendría que ser en realidad, ¿no? Como siempre, es una cuestión decisional, como la felicidad, como todo, es una decisión. La decisión es cómo afrontas el duelo. Hay muchos tipos de duelo, ¿vale? En este caso, cuando son muertes anunciadas, no hay que mirarlo de forma trágica. La vida te acaba de regalar la oportunidad de despedirte, la vida te acaba de regalar la oportunidad de si te ha quedado algo por decir. La vida te ha dado la oportunidad de si tienes algo que arreglar o tienes algo que pedir perdón. La vida te ha dado la oportunidad de tener una fecha de caducidad y poder exprimir los momentos que te quedan. Yo me parece Claro. un súper momentazo que además te da tiempo de encajarlo y pensar que todos nos vamos a ir, pero además también depende de la perspectiva que tú tengas de la muerte. A mí me parece que somos
aquí somos muertos de vacaciones, o sea, estamos más tiempo arriba que abajo. Esto es una anécdota. Lo que pasa es que confundimos, el ser humano piensa que es un ser terrestre con experiencias espirituales y en realidad somos seres espirituales con experiencias terrestres. O sea, que esto es más bien anecdótico. Entonces, con este tipo de creencias, es que están arriba mejor, que estamos arriba mejor que aquí abajo. O sea, aquí es que hemos venido a sufrir, no nos damos cuenta, pero aquí hemos venido a currar. O sea, si arriba estamos genial, entonces yo digo, pues que descanse ya, si a donde se va está mejor que yo. Definitivamente, lo que pasa es que muchas veces seguimos pensando más en nosotros que en ellos, ¿no? Sonia, y cuando muere tu abuelo, obviamente ya sabías perfectamente lo que iba a pasar. ¿Hubo algún momento en que te costó manejarlo o ya lo tenías completamente aceptado y trabajado? Pues mira, lo que más miedo me daba era que se me muriera a mí. Y obviamente yo pasaba con él todo el día, yo iba de 9 a 3 y de 5 a 8. ¿Vale? El miedo que más me daba es que se me muriera a mí y obviamente tenía todas las papeletas. Me daba miedo el momento justo de, no sé si alguna vez has visto la mirada de la muerte, es ver a alguien cuando pasa de estar vivo a estar muerto, hay un cambio en la pupila, es como si dejara de mirarte aunque te esté mirando, hay algo en la mirada que dices, se ha ido. No sé si has tenido esa experiencia. Me daba miedo esa experiencia, me daba miedo el verlo en sus ojos. Y siempre lo dije, bueno, pues mi abuelo murió el único día que yo tenía de fiesta. Yo me fui con mi hijo a la piscina, que era bebé, a la piscina. Me dijo mi tía que se quedaba cuando yo estaba de fiesta, iba mi tía, y me dijo, el Yayico está con diarreas. A las 4 de la tarde me dijeron el Yayico muerto. O sea, se le llevaron unas diarreas, estaba en el infrapeso. Yo agradecí ese justo momento, ese momento era el que me daba miedo, agradecí que justo ocurriera el día y la hora, que nada es por casualidad, que yo no estaba. De hecho, pasó una anécdota semi-graciosa. En aquel momento no fue nada graciosa, pero yo dije que no se lo lleve la funeraria porque yo quiero darle el último beso y abrazo en casa, porque yo una vez que se lo lleven yo no voy a entrar al velatorio cosido, a vacía, paso. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Entonces me lo aguantaron, me fui corriendo a la piscina sin carro ni nada, me dejé el carro en la piscina, o sea, yo estoy así de loca, o sea, yo tengo un niño y en vez de meterlo en el carro yo me lo cogí y empecé a correr y me fui hasta que había como unos 4 kilómetros. Yo me fui a correr a casa de mis abuelos teniendo el carro del chico, yo me fui con él en brazos, ahí yo. Llegué, entonces cogí, lo abracé, estaba en la cama y de repente me levanto, claro, estaba yo llorando, me levanto y digo, que me ha tocado, que me ha abrazado, que está vivo todavía, que está vivo. Y mi tía pobrecita no sabía dónde meterme, me dijo, que no, Sonica, que como he visto que te abrazabas, he cogido su manica y la he puesto encima tuyo para que sientas que te abraza. Y mi tía pobrecita no sabía dónde meterse. Yo realmente me creí que lo había vuelto a la vida porque yo lo quería tanto que me pensé que podía llegar a tener el poder de volverlo, que en realidad yo no quería volverlo, o sea, quería que se fuera ya en paz. Y mi tía se sintió fatal porque vio cómo reaccioné, yo me levanté. Claro, la ilusión, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, bueno, como anécdota. Qué barbaridad. Sonia, ¿por qué te daba miedo que se fuera cuando estabas tú? ¿Lo has pensado? Me daba cosa ver eso en la mirada, eso de estás y no estás. Ese ser tan consciente de que ese instante en el que has cruzado, no sé, prefería salir de la habitación, entrar y que estuviera muerta al instante. Me daba miedo eso, el que se fuera en mis brazos. Eso me daba... Okay. Pero escúchame, que me mentalicé para ello y sabía que tenía todas las papeletas, con lo cual quiero decir que estaba trabajada como que me iba a tocar a mí, o sea, lo tenía clarinete. Estabas preparada para lo que viniera. Sí, pero si me dabas a elegir, elegía que no. Bajo a comprar el pan y cuando subo me dices que ya ha ocurrido. Y así fue, se me concedió. Pero bueno, yo asumía que tenía todas las papeletas, así hacía todas las horas del mundo allí. Claro. Y una vez que ya muere, Sonia, ¿cómo lo llevas? ¿Lo llevaste bien? Bien, ¿O hubo algún momento que te costó el no estar con él? No. De hecho, le encargué, no sé si lo encargué o salió la conversación o yo lo di por hecho, la verdad es que no recuerdo cómo fue, pero así lo doy, de que iba a ser el guardián de mi hijo. Y de hecho en el cabecero le habían hecho, mi tía trabaja en el hospital, las compañeras de neonatos le habían hecho una virgencita del Pilar, yo soy de Zaragoza, que tenía colgada en su cama, y esa virgencita que era la que le cuidaba, yo la cogí y la puse en el cuco de mi hijo, fue un símbolo de lo que le protegía, el que te proteja a ti, vamos, que ni ya yo protegiera a mi chico, era mi símbolo. Y en varias ocasiones que he tenido alguna situación un poco delicada con mi hijo, he acudido a
échame un cable y el milagro ha sucedido. El milagro ha sucedido. En una ocasión tú piensas que de alguna forma lo está cuidando. En una ocasión llega una persona borracha a mi casa, estaba mi hijo en la cama, yo dije, por favor que no lo despierte, por favor que no lo despierte. Esta persona fue a entrar al cuarto, yo dije, ayúdame, y la puerta se bloqueó y jamás pudo entrar a ese dormitorio. No pudo entrar. Cuando yo fui, la puerta la abrí normal. En la puerta del bebé no tenía pestillo ni tenía nada, pero no pudo entrar. Yo dije, por favor que no entre así, que no. Y no entró, no pudo. Siempre es una cosa que he dado por hecha. Si es que sí, pues genial. Y si es que no, como ahí me vale, pues genial también. Sonia, y hablaste de un 2 por 1. Obviamente la muerte de tu abuela no la vives de la misma forma. No. De hecho, cosas de la vida, siempre he tenido muchísimo más vínculo con mi yayica que con mi yayico. Mi yayico, pues entre que era hombre, mi yaya vivía para mí, por y para mí, me hacía mi desayuní con setidica, la sonica. Y el yayo llevaba más su vida. El montañero que faltaba los fines de semana se iba a hacer picos y siempre tuve más vínculos. Sin embargo, a la hora de morir, recuperé todo el vínculo que no había tenido con él durante años. Lo recuperé al morir como persona muy, muy, muy cercana, cosa que nunca tuve en mi vida. Y la yaya fue un poco al revés, o sea, toda mi vida he sido yo y la yaya, mi yayica ha sido mi yayica, eso va a muerte, o sea, yo era la luz de mi vida. La luz de mi vida, a mí me quitaban mi yayica, yo vivía por y para ella. Toda mi vida ha sido así. Acompañé a mi yaya también estaba con leucemia, mi yaya empezaba a estar un poco peor, y cuando quedaron 6 meses de vida me salió un trabajo con mejores condiciones, que entonces, hablando con la familia, pues bueno, se aceptó que yo me pasara el trabajo, y el final de la yaya fue un poco todo el vínculo que había tenido con ella durante toda la vida. Hubo unas cuantas conversaciones al final que no me acabaron de cuajar, de gustar, y es como si sintiera un poco que todo ese vínculo un poco se hubiera lastimado, no sé, hubiera visto otra cara, o sea, fue el yin y el yang en mitad del caos, a la inversa, dentro de una experiencia fantástica, así vienen y así las aceptas, ¿no? Y fue todo, o sea, al final no viví el final con la yaya, lo viví con el yayo. Con el yayo me junté todo lo que no me había juntado toda mi vida, con la yaya me separé todo lo que no me había separado durante toda mi vida. Fue una perfección dentro del caos. O sea que, en realidad, la muerte de quien tú pensabas que podría ser más dolorosa para ti fue al contrario, ¿no? Al final creo que estuviste más... Dolorosas fue ninguna o las dos. No pensaba que la del yayo iba a tener la misma importancia que la de la yaya, pero entre que la del yayo subió un poco y la de la yaya bajó un poco, y llegaron a un acuerdo en el que finalmente se me fueron mis yayicos, y fue un poco homogéneo, no con tanta diferencia como había sido toda mi vida. No tenía tanto vínculo con el yayo porque al ser hombre y al llevar este otro tipo de vida, pues llegaba el domingo cuando existía la 1 y la 2 y la chica quería ver la televisión y mi abuelo me cascaba el fútbol. Y yo me aburría como una ostra, entonces le cogía manía. Y si no llegaba, me enchufaba la película de los vaqueros mientras se quedaba dormido y la chica no podía ver la tele. Mi abuela me salvaba y se me llevaba a la matiné de las 5 de la tarde a ver el cine para que la chica saliera de casa. Entonces ella un poco le tenía manía porque me quitaban, ponía el fútbol y hacía estas cosas normales, pero que pues la chica con la yaya que me hacía el parchís. Me jugábamos al parchís y me hacía, claro. Lo que pasa en la vida, ¿no? Que a veces claro. Las cosas no acaban como uno piensa que deberían acabar. Yo creo que lo interesante, lo importante, Sonia, de esta experiencia que estás compartiendo es precisamente que nos damos cuenta que al final nosotros elegimos cómo vivir los duelos. Esa es la realidad. Sí, en base a las herramientas que cada quien tiene, en base a la experiencia, el nivel de evolución, pero que es tu decisión. Y si podemos sacar algo claro de esta experiencia es precisamente eso, que no tiene por qué ser tan dramático o tan trágico. Porque una cosa es que lo sufres, porque siempre hay ese egoísmo de que quiero que estés conmigo, lo he pasado muy bien, no quiero que te vayas, pero que al final tú decides cómo va a ser esa experiencia, ¿no, Sonia? Es una decisión como todas las demás. En el canal de YouTube también tengo un vídeo que se llama Dolor y Sufrimiento, cómo disminuirlo y evitarlo. Y hablo precisamente de esto. El dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Entonces, un duelo tiene que tener un dolor. Hay una persona con la que has compartido que tienes que asumir que no va a compartir más este personaje el resto de tu historia. Pero el sufrimiento ya es voluntario. No obstante, cómo se plantea la mente las situaciones muchas veces es complicada, porque yo fíjate que yo estaba muy mentalizada, muy todo esto fue progresivamente, y sin embargo, por ejemplo, hay un momento que yo recuerdo en el que hay algo para lo que aún no me había preparado, algo que yo no sabía. Pasaron los meses
Y yo un día entré, ese día lloré lo que no había llorado, que fue el día que yo tuve que borrar el teléfono fijo de la casa de mis yayos. ¿Por qué? Porque yo como cuando era chiquitina y vivía con ellos, entonces no había internet, no había todas estas cosas, no había móviles. Entonces mi yayica lo primero que hizo cuando yo era chiquitica, le daba mucho miedo perderme porque yo tenía un juego que consistía en me escondo en cualquier centro comercial, no sé qué, para que me encuentren, y se habían pegado varios sustos gordos. Entonces mi yaya lo primero que hizo fue enseñarme, el primer número que yo aprendí fue el teléfono de casa, 976-335098, que tendría como 3 años. Entonces ese teléfono grabado a fuego me ha acompañado toda mi vida, nunca lo han cambiado. El día que ya mueren los dos, ya han pasado meses y esa casa se vende. Y yo un día me encuentro en la agenda yayos. El día que yo tengo que borrar ese teléfono, es el día como si me hubiera todavía quedado una pieza por acabar de encajar. Ese día como que es real, es definitivo, ya está. Ya no existe nada de lo anterior. No existe la casa, no existe el teléfono, no existen ellos. Ese día sí que entré y pasaron meses en un bajonazo. En un bajonazo. El día que pues ese teléfono implicó algo que todavía no había acabado de encajar. Lo superé a los días, ya me repuse y ya está, ¿no? Pero sí que a contratiempo de lo que nadie se espera, cuando ya lo tienes todo, de repente ocurre una tontería, una nimiedad y de repente te queda una pieza más por tirar. Claro. Por otro lado, Sonia, aquí no hablamos de que se eviten los duelos o se nieguen las emociones, al contrario. Hay que llorar lo que hay que llorar, hay que sufrir lo que hay que sufrir, pero no anclarse en ese sufrimiento, como pasa con muchas personas que viven constantemente de duelo durante años porque han perdido esas personas. Es una decisión. Yo tengo duelos a mi alrededor que es una decisión el que hacen luto por su marido el resto de su vida y además no se permiten ser felices porque parece que si son felices, después de que él no está, le están ofendiendo. Es así como lo viven. Han decidido que no van a tener más parejas, no se merecen ser felices, sería traicionarlos. Tener una vida plena sin ellos, para ellos implica traicionarlos y como es una decisión, deciden vivir así en una profunda depresión, aislamiento, con veneraciones, con altares de ellos en casa donde en ningún momento se olvide que existió. Eso es como lo viven ellos a nivel decisional. Eso es sufrimiento elegido. Así es, pero es importante que nos hagamos conscientes porque hay muchas personas que se sienten en ese victimismo, ¿no? De que no es que ellos lo estén eligiendo, sino es que les pasó. Y no es así, lo estamos viendo. Pues, Sonia, se me hace fantástica. Si quieres comentar algo más antes de despedir la entrevista, alguna herramienta, pero creo que has dicho un montón, ¿no? Básicamente es una decisión. Es una decisión. Y ya está, es tomarlo de otra forma, es verlo de otra forma. Yo le diría a la gente que pase por estos procesos, tanto si la muerte no avisa, que es más difícil de encajar. Sí. Y además es más fácil de encajar, depende de qué edad tiene, que si se lleva a alguien joven, que si se llega a alguien sin avisar. Pero yo, como pienso que todo es una cuestión de perspectiva, a la gente que esté viviendo esto, que busque en internet, que busque en libros otra forma de ver la muerte. Cuando encuentras otra forma de ver la muerte, entiendes que no es tan trágico, que no es tan único, que no es tan radical, que hay otras fórmulas de verlo, que estamos en una lavadora constante, que estamos aquí menos rato del que estamos allí, que además con otras creencias los clanes familiares es como una caja de ratones revolcándonos entre nosotros, o sea que el que hoy es padre mañana es hijo y mañana es marido, ahora es hombre, ahora es mujer y siguen hasta que se lave bien la ropa. Que yo les diría como opción, si con los recursos que tienen y con su forma de ver la muerte no consiguen salir adelante, que prueben con otras perspectivas de ver la muerte y la vida, a lo mejor con ese cambio lo viven de otra manera. Es un buen consejo que lo intenten. Definitivamente, ¿no? Además, dejar de preocuparse tanto por la muerte y empezar a preocuparse más por vivir, ¿no? Que también se nos olvida a veces. Pues, Sonia, te agradecemos como siempre que hayas querido compartir esa experiencia, que te hayas abierto, que es tan importante para toda la gente que tenga que pasar por ese proceso o que esté pasando. Así que nada, te mandamos un abrazo, mandamos un abrazo a los oyentes. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo? Una cosita más. Un clic para llevar mejor los duelos. Si ellos están arriba, quien sea, que están y nos están viendo, hacer de vuestra vida vuestra mejor versión para que se sientan súper orgullosos. Porque yo, según he ido evolucionando, yo sé que están muy orgullosos de mí, de lo que me convierto cada día, de cómo realineo mi vida, de cómo cada día es más y mejor. Y ese es el mejor tributo que se le puede hacer a un fallecido.
O sea, dejarlos ir en paz y que estén contentos con nuestra felicidad. Si tú te murieras, ¿qué querrías ver de tu hijo? ¿Que llore y que no hace su vida? ¿O que cada día es una mejor versión y que es capaz de ser feliz? La gente que nos quiere es eso lo que quiere. Y creo que ese es el método. Que cada día sean mejores personas para que se sientan súper orgullosos desde arriba y haya merecido la pena lo que está ocurriendo. Además, no hemos tocado este tema porque no corresponde a estas entrevistas, pero el cómo vibremos cuando nuestro ser querido muere es muy importante para su partida. Pero bueno, te digo que esto no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con la muerte. Pues Sonia, muchas gracias, un abrazo. A los que nos estéis escuchando, recordad, cuando queráis compartir una experiencia que sea importante para otro ser humano, sabéis dónde contactarme y espero que lo hayáis disfrutado y os sigo. Un abrazo, Sonia, gracias. A ti, cariño, hasta siempre.